Bienvenidos a Datos Max, el canal donde exploramos los datos más sorprendentes, las curiosidades más increíbles y los misterios más profundos de nuestro mundo. Ponte cómodo porque hoy te llevaré a descubrir uno de los lugares más misteriosos de todo el planeta Tierra. Un lugar que parece desafiar las leyes de la naturaleza y que ha desconcertado a científicos y aventureros por décadas. Nuestro viaje comienza en medio del Océano Atlántico, en un área que ha sido llamada de muchas formas, el Triángulo del Diablo, el Cementerio del Atlántico, pero es más conocido como el Triángulo de las Bermudas. Este triángulo imaginario se traza entre las Islas Bermudas, la ciudad de Miami en Florida y San Juan, Puerto Rico, aunque no aparece marcado en ningún mapa oficial. Su fama lo ha convertido en uno de los lugares más temidos y fascinantes del planeta. Un misterio con siglos de historia. Las primeras historias sobre desapariciones misteriosas en esta zona se remontan a tiempos de Cristóbal Colón. Durante su primer viaje a América en 1492, Cristóbal Colón anotó en su diario un hecho inquietante. Mientras su expedición cruzaba estas aguas, notó que la brújula de su barco comenzó a comportarse de manera extraña, como si una fuerza invisible alterara su funcionamiento. La aguja magnética, que siempre debía señalar al norte, empezó a desviarse sin explicación, provocando confusión en la tripulación. Colón también relató haber visto un destello extraño en el horizonte, una luz que parecía surgir desde el mar y moverse lentamente a través de la oscuridad. Algunos marineros afirmaron que parpadeaba como si intentara comunicarse, mientras otros juraban que descendía hasta perderse en las profundidades. Aquella visión, breve pero inquietante, dejó a la tripulación con la sensación de que algo desconocido los observaba desde las aguas. El incidente más famoso, el vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945 tuvo lugar el que muchos consideran el caso más famoso del Triángulo de las Bermudas. 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos despegaron desde Fort Lauderdale, Florida, en una misión de entrenamiento que parecía de rutina. La ruta era sencilla: volar hacia el este, girar al norte y luego regresar a la base. Pero nada salió como estaba previsto. A medida que sobrevolaban la zona, el líder de la formación, el teniente Charles Taylor, comenzó a informar por radio que su brújula no funcionaba correctamente. No podía reconocer la costa y, según él, el mar no se veía como debería. Otros pilotos confirmaron que también tenían problemas de navegación. La voz de Taylor sonaba cada vez más tensa mientras describía que estaban completamente desorientados. Durante horas intentaron recuperar el rumbo, pero las instrucciones desde tierra parecían no ayudar. Las comunicaciones se volvieron confusas y llenas de interferencias. La última transmisión fue inquietante: estamos completamente perdidos. Minutos después, el contacto se cortó. Para aumentar el misterio, el avión enviado en su búsqueda, un PBM Mariner con 13 tripulantes, también desapareció sin dejar rastro poco después de despegar. Nunca se hallaron restos, ni de los aviones, ni de los hombres que iban a bordo. Este doble suceso marcó para siempre la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Misterios en el mar. No solo los aviones han desaparecido en esta zona. A lo largo de la historia, decenas de barcos han reportado incidentes extraños, algunos documentados oficialmente y otros que solo sobreviven en relatos de marineros. Uno de los casos más misteriosos es el del USS Cyclops, un enorme buque de la Marina estadounidense que en 1918 se desvaneció junto con sus 309 tripulantes, sin enviar ninguna señal de emergencia. Lo más desconcertante es que navegaba bajo condiciones climáticas favorables, y su ruta estaba perfectamente trazada. Era como si el barco se hubiera esfumado del mapa en cuestión de minutos. En investigaciones posteriores, no se halló un solo fragmento de la nave, ni restos humanos, ni siquiera manchas de combustible flotando en el mar. Para muchos expertos, esto es lo más inquietante: que una estructura de más de 165 metros y miles de toneladas pueda desaparecer sin dejar rastro alguno. Y este no es un caso aislado. A lo largo del siglo XX y XXI, yates privados, barcos mercantes e incluso pequeños cruceros han desaparecido en la región. En varios reportes, capitanes de embarcaciones sobrevivientes aseguraron que, poco antes de atravesar la zona, notaron cambios bruscos en el mar y el cielo, aguas que pasaban de tranquilas a extremadamente agitadas, nubes densas que se formaban de manera repentina y una neblina tan espesa que reducía la visibilidad a pocos metros. Condiciones perfectas para perder la orientación o para que ocurra algo más. Posibles explicaciones científicas. La ciencia ha intentado arrojar luz sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas. Una de las explicaciones más aceptadas es la poderosa corriente del Golfo,
una corriente oceánica que se mueve a gran velocidad y que podría arrastrar en cuestión de horas cualquier resto flotante mar adentro, haciendo que desaparezca antes de que los equipos de rescate puedan llegar. Otra teoría se basa en la liberación de gas metano desde el fondo marino. Bajo ciertas condiciones geológicas, grandes burbujas de este gas pueden ascender a la superficie, reduciendo drásticamente la densidad del agua. Esto provocaría que barcos enteros pierdan flotabilidad y se hundan casi de inmediato. Además, si este gas se libera en grandes cantidades a la atmósfera, podría afectar los motores de aviones que sobrevuelen la zona. Se han identificado también variaciones magnéticas inusuales, las llamadas líneas agónicas, donde las brújulas apuntan directamente al norte geográfico en lugar del magnético. Esto podría explicar por qué tantos pilotos y capitanes se desorientan rápidamente. Y como si fuera poco, esta región es propensa a tormentas eléctricas súbitas, trombas marinas y olas gigantes capaces de sorprender incluso embarcaciones modernas. Teorías más extraordinarias. Pero fuera del terreno científico, las teorías más populares entre los amantes del misterio van mucho más allá. Hay quienes creen que el Triángulo de las Bermudas es un punto de encuentro de energías desconocidas, un lugar donde la realidad se distorsiona y donde podrían abrirse portales hacia otras dimensiones. Para otros, las profundidades del triángulo esconden los restos de la legendaria Atlántida, cuya tecnología, aún activa, interferiría con los sistemas modernos de navegación. También están los que apuntan hacia una posible actividad extraterrestre, afirmando que la región sería una especie de zona de recolección para naves alienígenas, que capturan barcos y aviones para estudiarlos. Aunque no hay evidencia científica que respalde estas ideas, forman parte esencial de la aura mítica que envuelve al triángulo y lo mantiene en el imaginario colectivo. Misterio real o exageración. Con el tiempo, periodistas e investigadores han demostrado que muchos de los casos atribuidos al triángulo tienen explicaciones lógicas a errores humanos, problemas mecánicos o simples condiciones climáticas extremas. Incluso hay quienes afirman que la zona no es más peligrosa que otras partes del océano, con tráfico marítimo y aéreo similar. Sin embargo, siempre queda un pequeño porcentaje de casos sin resolver, y es precisamente ese margen de incertidumbre lo que mantiene vivo el mito. Tal vez la fama del triángulo se alimente de una combinación perfecta de sucesos reales, reportes exagerados y el atractivo natural que tienen los misterios sin resolver. Y aunque algunos lo consideran un simple invento mediático, no deja de ser un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de lo desconocido. Sea un mito o un misterio genuino, el Triángulo de las Bermudas nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances, aún sabemos muy poco sobre nuestro planeta. Más del 80% del fondo oceánico sigue sin explorarse, y las profundidades albergan secretos que ni siquiera podemos imaginar. Tal vez, en algún lugar bajo esas aguas, existan respuestas que puedan cerrar este capítulo, o abrir uno todavía más inquietante. Hasta que llegue ese día, el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo uno de esos lugares que despiertan nuestra curiosidad y nos invitan a soñar, temer y preguntarnos qué otras maravillas y peligros guarda nuestro mundo. El planeta está lleno de lugares extraños y misteriosos que nos recuerdan lo mucho que aún desconocemos sobre nuestro propio hogar. Y en Datos Max nos encanta seguir explorándolos junto a ti. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas exploraciones. Y nos vemos en el siguiente viaje al conocimiento.